Hola, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Miguel Martínez. Actualmente estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, una ingeniería en gestión de proyectos, y en este video les voy a dar a conocer información sobre los contratos. Como ya sabemos, en cada contrato se deben establecer lineamientos muy claros de lo que se debe y no se debe hacer. ¿Para qué? Para que posteriormente no haya algunos conflictos entre la persona que se están llevando el contrato, perdón. Dice que las obligaciones, dice que son acuerdos, parámetros jurídicos, económicos que se deben de establecer muy claro dentro de un contrato. Y en ese apartado encontramos las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar dice que son aquellas en que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa. Dice que estas obligaciones son establecidas por dos personas. ¿Por qué? Porque dice que se transfiere un dominio o un objeto. Por ejemplo, en este puede entrar el contrato de compra y venta de un auto. ¿Por qué? Porque se establecen lineamientos muy claros dentro del contrato del lugar y fecha donde se va a llevar la entrega de este automóvil. O por ejemplo de un terreno o de una computadora, que se establecen contratos de entrega. La obligación es de hacer. Dice que esto por lo regular lo establecen más las empresas. ¿Por qué? Porque se establecen contratos de trabajador y empresa donde el trabajador tiene obligaciones de hacer todas las actividades que se lleven dentro de esta empresa. Las obligaciones de no hacer, dice que son todas aquellas que son ilícitas en cualquier parte o lugar que nos encontramos como personas, y algunas de ellas dice que son prohibido fumar dentro de lugares, por ejemplo de hospitales y escuelas. Son obligaciones que no se deben de hacer. Porque porque dentro del, por ejemplo, de la escuela se establece un reglamento o contrato donde los maestros y los padres de familia lo firman, que no se debe de fumar y consumir bebidas alcohólicas, y estas son las obligaciones de no hacer. Posteriormente tenemos el concepto de convenio y contrato. Dice que el convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir algunas obligaciones. Como ya lo venía mencionando, en el contrato, en el convenio, se hace entre dos o más personas para llegar a un acuerdo donde ellos pueden hacer transferencias de objetos. El contrato dice que es un acuerdo entre dos o más partes. Puede ser este puede ser establecido a mano o en computadora. ¿Por qué? Porque dice que ahí se establece todo lo que se debe decir, todos los acuerdos donde el cliente y la otra persona que está vendiendo o comprando algún objeto, se debe establecer todos los lineamientos. ¿Para qué? Para que posteriormente no haya un desacuerdo entre esas dos personas y quede muy claro lo que se debe y no debe hacer. Y aquí tenemos los elementos del contrato. Primero tenemos premio encabezado. Dice que aquí se va a establecer el tipo de contrato que se va a realizar y las partes que debe llevar, que debe contener ese contrato, y sobre cómo se van a llamar aquellas partes llamadas cláusulas, las cuales se van a desarrollar dentro de este contrato. Y posteriormente tenemos las declaraciones. Dice que las declaraciones son aquellas partes donde las dos partes, o sea, las dos personas que van a realizar el contrato, tengan la capacidad o les den la capacidad legal de realizarlo. Y la segunda nos dice que si el contrato se va a realizar entre empresas, dice que se deben, se debe establecer toda la información legal de la empresa. ¿Para qué? Para que no haya algo ilícito y, por ejemplo, tengan pérdidas aquellas personas con las que se esté trabajando.
Y posteriormente tenemos todos aquellos datos generales de las otras partes que vayan a involucrar ese contrato, ya sean por ejemplo proveedores, distribuidores, ventas, todo lo que contribuya dentro de una empresa y se esté llevando ese contrato. Y por último tenemos el objeto del contrato, detallar el servicio que se va a prestar. Como ya lo mencionaba anteriormente, se debe de establecer lo que se va a realizar. Por ejemplo, si es la compra de y venta de un terreno, contrato de una empresa y un trabajador. Y por ejemplo, algo que más se da es la compra y venta de algunos artículos, es lo que se lleva a cabo. Mm, Y después tenemos las cláusulas que también son muy importantes dentro de un contrato, porque aquí se van a establecer los derechos, obligaciones, términos y condiciones de ambas partes. Dice, las partes pueden pactar lo que quieran siempre y cuando se apegue al ordenamiento jurídico y al tipo de contrato a celebrar. Bueno, aquí se van a establecer toda aquella información que pacte entre las dos personas, siempre y cuando tenga eh, veracidad jurídica y se apegue al tipo de contrato. ¿Por qué? Porque si se da información no válida, pues no debe de entrar dentro de ese contrato, ya que se estará haciendo una actividad ilícita. El precio, formato de pago, anticipo, liquidación del mismo. Se debe establecer cómo va a ser la forma de pago, el precio, cuánto, dónde y cuándo se van a establecer los pagos, si va a ser en banco o se va a dar en efectivo en algún parte o parque de algún lugar donde se esté llevando ese contrato. Las obligaciones de las partes, cumplimiento y pago. Eh, como ya lo sabemos, todo contrato debe llevar las obligaciones de ambas partes por el cumplimiento o el incumplimiento que se estarán llevando y estableciendo dentro de ese contrato. Y por último tenemos las formas de terminación del contrato. Bueno, aquí se celebra cuando este, todas las actividades que se establecieron dentro de este contrato pues se están llevando a cabo muy bien y ya se está finalizando. El cierre contiene el enlace e interpretación del contrato, señalar que no hubo errores, violencia, mal fe ni acción alguna. Bueno, aquí como ya lo menciona, es casi la terminación de ese contrato que se está llevando muy bien y que no hubo alguna cosa ilícita que les perjudicara dentro y el desarrollo de este contrato. Posteriormente tenemos la nulidad del contrato. Dice que la nulidad es una situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que una norma o acto jurídico, acto administrativo, despliegue sus efectos al momento de su celebración. Como, bueno, la nulidad dice que la nulidad es aquella que nos impone a algo que no se está llevando adecuadamente en el momento que se está celebrando el contrato. Por ejemplo, si se están llevando cosas que no se deben hacer en ese momento, al presentar el documento a la persona que lo va a validar, pues lo va a postergar. ¿Por qué? Porque se están llevando cosas ilícitas que no se deben realizar. Y la nulidad se clasifica en dos categorías. La primera es nulidad absoluta, cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza del acto o contrato, no a la calidad, no a la calidad o estado de las partes en que ellos intervienen. Bueno, aquí, como ya lo menciona, por falta de algún requisito que falte dentro de de este contrato se va a anular. Por ejemplo, si la información de ambas partes no está correctamente dentro del contrato, pues llega a la nulidad. Creo que se hace, bueno, y estos tiene, bueno, se puede, ¿cómo les dijera? Se valida, creo, a los 4 años. Y bueno, por lo regular, bueno, una recomendación es que
de acuerdo al contrato se sigan al pie de la letra todas esas cláusulas. ¿Para qué? Para que no llegue a una nulidad. Después tenemos la nulidad relativa. Es la sanción a todo acto o contrato que falte algún requisito que la ley prescribe para el valor de el mismo. Como ya lo sabemos, la ley nos establece algunos parámetros por los cuales él evalúa si está bien o no está bien. Si algo falta dentro de este contrato, pues también se va a anular según la naturaleza del acto o contrato que se esté llevando a cabo. Y ahora les voy a presentar los tipos de contrato. Les voy a estar presentando 10 tipos de contrato. El primero dice que es el contrato unilateral. Dice que establece, bueno, el contrato unilateral dice que es el contrato donde una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Bueno, aquí es donde una persona se hace responsable del todo lo que se está llevando a cabo dentro de ese contrato, solo una. El contrato bilateral. Los contratos bilaterales son las manifestaciones externas de la voluntad de dos o más personas que se obligan recíprocamente y cabe aclarar qué voluntades. Bueno, como ya veíamos, el unilateral dice que se hace responsable solo una persona y en el bilateral dice que se hace responsables dos partes, donde cada uno les va a tocar, no, bueno, van a compartir beneficios o responsabilidades en caso de que les vaya mal, o bien se va a repartir en partes iguales. Contrato gratuito. Dice que el contrato gratuito es aquel en que el provecho o beneficio es solo para una de las partes. Es el caso, por ejemplo, del contrato de dopación por virtud de este contrato. Bueno, el contrato gratuito dice que solo le trae beneficios a una sola persona. De ambas partes, solo a una le tendrá que dar beneficios. Después tenemos el contrato oneroso. Dice que el contrato oneroso es conmutativo cuando la presentación que se le debe a las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio y las pérdidas que les causa este. Al momento de realizar este contrato dice que las personas identifican los beneficios o las pérdidas que van a resultar al término de este contrato y si se lleva a cabo. Los contratos conmutativos son contratos aquellos en los que en el que el momento de su celebración se conoce las ventajas o pérdidas económicas que tendrá las partes contratadas. Este es casi parecido al oneroso. ¿Por qué? Porque dice que refleja las ventajas y pérdidas económicas que tendrá al realizar este contrato. Posteriormente tenemos los contratos aleatorios. Dice que Dice que su celebración del contrato no se sabe quién será el beneficiario y quién el perjudicado. Bueno, aquí hay una aliación donde el 50% probablemente sea un beneficiado y el 50% sea el otro que sea el perjudicado. No hay una exactitud de quién podría ser el beneficiario y el perjudicado. Después tenemos los contratos principales. Los contratos principales son aquellos que para que existan y sean válidos jurídicamente no se necesitan de la existencia de ningún otro contrato previo. Bueno, dice que estos son únicamente, bueno, son los principales. Por ejemplo, algunos otros contratos llevan otros. ¿Para qué? Para que tenga validez, pero los principales ellos son el papel principal del cual va a ser validez de todo lo que se establezca dentro de ese documento. Después tenemos el contrato accesorios. Su existencia y validez necesariamente requiere de la existencia previa de otro contrato principales, es decir, estos contratos se constituyen como efecto de garantía de aquellos, por ejemplo, en la compra y venta de algún automóvil y terreno, dice que se hacen varios tipos de contrato y entonces, bueno, debe de haber uno,
que sea principal y posteriormente a ello anexos otros, por ejemplo, las garantías y facturas o los recibos de pago podrían ser anexos a este contrato. Contratos solemnes. Son los contratos solemnes, son aquellos que requieren la presencia de la autoridad para que su validez sea declarada. Como ya lo veníamos mencionando, los contratos tienen que ser válidos por algún juez y si no se hace, pues no tendrá validez y esto es lo que representa al solemne, que debe ser validado por alguna autoridad. Y contratos consensuales. Los contratos consensuales no se requiere de otra cosa más que de la voluntad de las partes para que el contrato exista y sea voluntad jurídicamente. Bueno, este contrato pues solo requiere de que ambas partes estén conformes de que se establezcan los lineamientos que se van a establecer, ya sea de la compra y venta de algún artículo o de servicios. Pues antes se tiene que revisar este documento y si ambas partes están de acuerdo, pues se va a llevar a cabo y tendrá alguna validez. Contrato de sociedad. Am- en ambos casos se concibe que la sociedad como una unión de personas que contribuyen a la constitución de un fondo patrimonial y colaborar. Eh, el contrato de sociedad dice que es aquel documento donde se establecen lineamientos y reglamentos donde una o dos más personas celebran un acto. ¿Para qué? Para constituir alguna empresa o algún trabajo donde probablemente tengan ganancias o pérdidas, pero esto se celebra la, para la contribución o el nacimiento de algún proyecto y de el y al final de esto poder obtener algunas ganancias. ¿Para qué? Por el cual ambas partes están buscando la consolidación de estas personas. ¿Para qué? Para que al final tengan una ganancia.